Regístrate en el canal Señora Hermosa. Katia estaba acostumbrada a la vida del pueblo y por eso le gustaba. Simplemente no conocía ninguna otra forma de vida y percibía el pueblo con todas sus ventajas y desventajas como la única opción posible para la existencia. Caterina nació y creció en una familia sencilla. Su madre era profesora de dibujo en la escuela y su padre trabajaba como mecánico en un tractor. Familia amable y muy trabajadora. Katia creía que tenía mucha suerte con sus padres. Ella era la única hija de la familia, por lo que recibió todo el amor y atención de los padres. Desde temprana edad, la niña estaba acostumbrada a trabajar en el hogar. Ella alimentó a los animales, los limpió, barrió el patio, ayudó en el jardín y en el jardín. En otras palabras, trabajó tan duro como los adultos. Y por eso se sentía feliz de que su familia la necesitara y no pudiera vivir sin ella. Papá quería mucho a su hija, a menudo le hacía pequeños obsequios sobre IBES y la llevaba al distrito. En otras palabras, trató de brindarle el mayor placer y alegría posible. Mamá era amable y comprensiva, se podía hablar fácilmente de ella sobre cualquier tema. Y ella era muy hermosa cosiendo. Se sienta, recuerda la tienda junto al escaparate y pasa un hilo por la lona. A la pequeña Katia le pareció mágico que los patrones aparecieran en la tela literalmente de la nada. La niña también soñaba con aprender a coser y coser como su madre, pero siempre le decía a su hija que necesitaba crecer un poco más. Para hacer los dedos más ágiles y fuertes. Los estudios de Caterina fueron fáciles, a pesar de que la escuela era rural y, en general, no buena. Pero Katia aprendió temprano a leer, escribir y contar, lo hizo con gusto, trató de complacer a sus padres y recomendarse a los maestros. Y luego, en las clases de último año, también faltan buenos. Pero la chica trabajadora no lo experimentó. Además, era linda, tranquila, trabajadora y bajita. ¿Para qué no vivir? Todas las personas que la rodeaban notaron su empatía y su capacidad para simpatizar con el dolor de los demás. Katia estaba orgullosa de sus padres, sus compañeros de clase y amigos se sentían atraídos por ella. Pero Katia no nació tan fea. Simplemente ordinario. Simple. Pero no había nada en ella que atrajera inmediatamente la atención del interlocutor y lo detuviera en su rostro o figura. En la cara, se molieron los infiernos de guisantes. Ojos pequeños, llorosos y profundamente plantados. Las cejas y las pestañas no son claramente visibles, la nariz con patatas y los labios son finos. Y no notarás nada destacable. Una niña es como una niña. Al principio, Katia no se confundió mucho por su apariencia. Solo en el último año se dio cuenta de por qué a otras chicas les gustan los chicos y por qué caminan después de la escuela. Y ella no recibe ninguna atención por parte de los superiores. Katia se acostumbró al hecho de que los niños siempre pueden pedirle consejos sobre a quién regalarle a un amigo. Y si conoce a alguien, y a ella no le dieron nada y no le prestaron atención. Ella siempre permanecía sola y poco a poco Caterina empezó a preocuparse mucho. La edad fue la más explosiva en términos de conocimiento y relación, la adolescencia. Mientras la niña se quedó sola, trató de estudiar bien y con perseverancia. Mamá le ha dicho repetidamente a Caterina que con sus datos naturales y su mente, puedes y necesitas recibir educación. Y esto significa que después de terminar la escuela tendrás que ir a la universidad y mudarte a la ciudad. Katia sintió de mala gana. Por un lado, no es que simplemente no le guste la ciudad, sino que le tenía miedo. Estuvo allí un par de veces cuando fue necesario acudir a familiares. Y no le gustaban las calles ruidosas, llenas de coches y sonidos fuertes y sofocantes, ni las aceras polvorientas bajo un sombrero caliente de asfalto chamuscado, ni las multitudes de transeúntes que siempre tenían prisa en algún lugar. Caterina tenía miedo de las tiendas abarrotadas, de los mercados ruidosos, del transporte público y mucho más, la inusual chica del pueblo. Pero se acostumbró a escuchar a sus padres y entendió que sin una educación normal, tiene muy pocas posibilidades de llegar a algún lugar en la vida. Cuando Katia ingresó al 11º grado, sus padres comenzaron a preparar a su hija para la futura mudanza.
Ellos y toda la familia iban a la ciudad los fines de semana y observaban la institución educativa en la que Caterina podía estudiar. Visitaron varios lugares públicos para que la niña se acostumbrara rápidamente al bullicio y ruido de la ciudad. También intentaron encontrar una vivienda adecuada entre varias opciones. A Katia no le gustaba la ciudad, pero no la percibía como su enemigo declarado. Los siguientes meses, Caterina asaltó diligentemente los libros de texto escolares para aprobar los exámenes lo mejor posible. Tenía planes grandiosos para el futuro, pero, por desgracia, tenían que. Después de todo, sus padres no llegaron a hacerlo. Padre y madre fueron a la boda en el pueblo vecino. Algunos de sus amigos se casaron y Katia no quiso ir con ellos. ¿Qué es ella? No he visto una boda en mi vida. Especialmente en el pueblo. Ningún chico la mirará de todos modos. Incluso si es un ramo, incluso si no lo es, y por lo tanto no tiene sentido mudarse a ningún lado. Caterina decidió que sería mucho más productivo pasar esa noche estudiando libros de texto. Esta decisión, como ha demostrado el tiempo, le salvó la vida. El coche en el que viajaban numerosos invitados sufrió un accidente y la niña se quedó sola un par de meses antes de terminar sus estudios. Fue una pena mirar a Katia. No le queda nadie de su alma en el mundo blanco. Después de la escuela, tuvo que poner fin a sus planes de obtener una educación superior. Después de todo, nadie podía permitirse el lujo de pagarle este placer. Katia decidió que debería ir a trabajar inmediatamente después de la escuela y el resto de alguna manera sucederá. Además, después de sus padres, heredó una casa muy rica con una familia muy numerosa. Ahora podría arreglársela sola con su propio capital inicial. Y aunque no le preocupaba el hecho de que tuviera un techo sobre su cabeza. Al tener su propia casa en el pueblo, la niña decidió buscar trabajo aquí también, por así decirlo, allí mismo. El propietario de la empresa en la que trabajaba su padre solo pudo ofrecerle en ese momento un puesto vacante. Sí, brillante. Pero Catherine también le estaba agradecida. Por lo tanto, apenas habiendo recibido un certificado de madurez escolar, comenzó su duro pero honorable trabajo en el establo. Katia se levantó aún más tarde. Se acostumbró a no levantarse ni de día ni de amanecer, desde que vivía con sus padres. El día comenzaba temprano. En el trabajo, ella fue una de las primeras. La niña amaba mucho a sus enfermeras pornográficas y siempre trató de hacer su trabajo con sentimiento y con mucho cuidado. Después de que se completó el DOI de la mañana y pasó a la siguiente parte del trabajo, Katia quedó libre. En ese momento, podría correr a casa y hacer algo útil para la casa. La niña aprovechó activamente esta oportunidad y en la casa todo literalmente brillaba, como en la parcela, en el jardín y en el jardín. Pasaron los años. Ella trabajó muy duro. Muchas compañeras y novias llevaban mucho tiempo casadas e incluso tuvieron tiempo de tener sus propios hijos, y Caterina siempre estaba sentada en brazos de las niñas. Ella no mintió sobre su apariencia. Por desgracia, los chicos de hoy en día miran sus caras hermosas y no tienen nada que ver con ellas como Katia. Pero la niña tenía su propio pequeño secreto, que trató de guardar. Un tipo llamado Boris. Era un hombre realmente guapo. Alto, musculoso, con cabello negro como resina y azul brillante en su rostro bronceado. Cada vez que Katia se encontraba frente a Boria en algún lugar de la granja, inmediatamente se sonrojaba y bajaba los ojos. E incluso si se encontraran en la tienda, era más que una oportunidad de mirar a este hombre a los ojos. Caterina se había dicho durante mucho tiempo que se había enamorado de Boria y estaba enojada consigo misma por esto. Fue su primera belleza en todo el pueblo la que la hizo enamorarse de él. Tenían la misma edad, solo que Boris no crecía aquí. Si Katia fuera una belleza, probablemente no tendría la oportunidad de llamar la atención de Boria. Había demasiadas niñas y mujeres diferentes, desde pequeñas hasta grandes. Se contaban las leyendas sobre con quién pasó la noche Boria o en qué compañía fue a bailar. Las chicas estaban dispuestas a arrancarse el pelo unas a otras y mimar a sus amigas como si estuvieran hablando de una especie de tesoro de oro. Nada menos. Katia entendió que provenían de diferentes campos de bayas y aceptó su destino con humildad.
Ella no es hermosa, ni rica, ni rota y ni siquiera tiene educación. ¿Para qué necesita un tipo así, y más aún un marido? Él ni siquiera mirará en su dirección, y ella ya está llorando por el hecho de estar parada junto a él en algún lugar público. Pronto. Algunas chicas especialmente llamativas notaron que Caterina respiraba de manera desigual hacia Boris y comenzaron a tocarla. A veces con una sonrisa y otras de manera muy ofensiva. A Katia le desagradaba mucho que las chicas decidieran entretenerse, pero no podía hacer nada al respecto. Ella simplemente trató de ir allí con menos frecuencia donde había al menos una. En principio fue bastante fácil. Boris no apareció en la granja, especialmente en el establo. El joven no trabajaba en absoluto, hasta donde sabía Katia, porque su padre ganaba bien. Pasaron los días y el trágico y silencioso amor de Catalina seguiría siendo una de las leyendas del pueblo, si no fuera por el curso de las circunstancias. Katia dejó el trabajo y se fue a casa a almorzar para tener tiempo de alimentar a su ganado antes de que tuviera que regresar. Caminó por el pueblo y pensó solo en Boria. Me pregunto qué estará haciendo ahora, qué estará haciendo, se estará divirtiendo. Pensando, Katia no se dio cuenta de cómo literalmente. Y 10 niños y niñas diferentes de su pueblo. A pesar del día, la mayoría de ellos ya estaban fundamentalmente sobrios y, literalmente, apenas aguantaban. Katia quería evitar esta empresa, porque por experiencia sabía que no tenía que esperar nada bueno del borracho. La multitud la rodeó y comenzó a interrogarla bajo el yugo. ¿A dónde vas, Katia? ¿A dónde corres, Sreva? ¿Qué no estás saludando? ¿Qué? ¿Decidiste huir? Caterina empezó a sospechar. Habiendo dicho algo sobre el hecho de que era hora de correr al trabajo, intentó escapar del estrecho círculo, pero ¿dónde está? No se le permitió dar un paso. Chico alto y lento. No puedes simplemente tomarlo e irte sin dejar nada a cambio. ¿Recuerdas a Boria? Ja, 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 Katia y Boris, qué milagro. Te viste en el espejo, tonto. Lo pones en el jardín para salvar toda la cosecha. Pero desde que nos conociste, aquí tienes un regalo nuestro. Beso. Boria, fúngala para que muera de felicidad aquí mismo. Katia sintió frío cuando vio que el propio Boris se acercaba a ella, pero sus ojos no estaban del todo claros. Estaban vacíos y de cristal, como 2 collares de botellas de cerveza. Ella quería huir, pero 2 de los chicos ya la estaban sujetando, y resultó que solo pudo liberarse. Boris se acercó mucho y sintió su aliento en la cara. Tenía calor y olía a alcohol barato. Katia nunca antes había tenido que ver a Boria tan cerca de ella, pero ahora eso asustó a la niña. Estos están vacíos, desprovistos de cualquier expresión normal de los ojos. Esta es una cara completamente congelada, como si fuera una máscara de cera. No predijeron nada bueno para ella. Boris se acercó en completo silencio. Y ni siquiera los más pequeños se rieron cerca. Parecían sentir que ahora, hoy, el destino de una buena chica se está rompiendo. Boria hizo una reverencia a Katia y la besó. No con ternura, como soñaba todo el tiempo cuando se conocían, sino apresuradamente, con brusquedad y brusquedad. Nada bueno podría dar un beso así. No predijo nada romántico. Se burlaban el uno del otro, se reían y se burlaban de los chicos. Quedaron encantados con esta actuación. ¡Qué divertido! No hay mayor alegría para quienes humillan e insultan al que es más débil, al que es dependiente, al que no puede protegerse y al que no tiene a quien recurrir. Boris la atrajo hacia sus ásperos brazos y dejó huellas dactilares en los hombros de Katia. Luego, literalmente, arrojó a la niña lejos de él, mientras se quitaban las zapatillas que se aferraban a algún tipo de malentendido. Y se fue, como si nada hubiera pasado. Todos los gorgoteos se esforzaban por celebrar el acontecimiento que solo ellos conocían, y Caterina se quedó de pie en medio de la calle, como si la hubieran picado. No esperaba tal relación de una sola persona. Y no sospechaba que Boris pudiera tratarla así. Sí, ciertamente no son amigos, pero tampoco enemigos. Caterina apenas llegó a casa y se miró en el espejo. Una chica normal y corriente. Sí,
una belleza no escrita, pero no todo el mundo puede ser como en la imagen. ¿Y ella, Katia, es culpable de ser tan fea? No bebas agua de la cara. Eso parece, dijo mamá. Katia apenas terminó algunas tareas del hogar y, tristemente, nadó hasta la granja. De regreso al mismo lugar, la niña no se dejó llevar, pero aún así tenía que ir a trabajar. Desde entonces, como si algo se hubiera roto dentro de Caterina. Algo ha cambiado. Ahora, cuando vio a Boris de lejos, se apresuró a darse la vuelta y marcharse para no caer en sus ojos. Ella ni siquiera quería mirarlo. Y él, por supuesto, no insistió. Pasaron varios meses en una atmósfera tan envenenada y venenosa. Aunque la vergüenza que todavía la quemaba por dentro ya se había olvidado un poco, todavía no se encontraba con Boria en una sola compañía. Estaba incómoda y eso es todo. Y regresó a casa más tarde de lo habitual. En la calle había heladas de diciembre, oscureció temprano y porque Caterina se miraba con atención para no estirarse en la carretera. Resbaladiza. Hola a ti. La niña escuchó cuando estaba casi cerca de su puerta. Katia se volvió y se desmayó. No muy lejos, presionando descuidadamente su hombro contra el viejo cerezo, él estaba de pie. Ese chico tan fatal y guapo, Boris, vestido a la moda urbana, alto, hermoso. El corazón de la niña latía rápido y, aunque quería pasar de largo en silencio, aún así le respondió al niño, está bien. Resultó un poco seco, claro, pero ¿para qué hablar con él? Para que se volviera a reír de ella y luego tirara a todos a la mitad de la calle. Tú, no te enojes, Katia, ¿vale? Boris finalmente se alejó de su árbol y dio 2 pasos en dirección a Catherine. Él sabe su nombre. La llamó por su nombre. La feliz niña sonrió, pero inmediatamente adoptó una mirada dura e independiente. ¿Cómo no estar enojado? Tienes que comportarte con normalidad, Boris, para que las chicas no se enfaden contigo. Déjame pasar. Ella dijo que se iba a ir. Definitivamente hay algún truco. Seguramente, detrás de ellos, detrás de las vallas circundantes, sus amigos camaradas están mirando, quienes estarán felices de correr la voz en el pueblo de que ella se derritió y colgó a Boris en su cuello. Eso será una risa. La desagradable Katia y el encantador Boris. No, ella no necesita esto. Es mejor pasar de largo con orgullo y olvidarse de todo. Pero Boris no dejó que Catherine se acercara a ella. Él le bloqueó el paso y, de un solo movimiento, le quitó simplemente el pesado bolso que llevaba. También se dirigieron juntos en silencio al porche de Katia, y allí el tipo dejó la bolsa en el suelo, se despidió y desapareció por la puerta. En casa, Catherine recuperó el sentido medio día después de este incidente. ¿Qué pasó con este balagur roto? Que él mostró interés en ella. Tal vez estaba avergonzado, o había alguna otra razón por la que ella se escondía de Katy, o simplemente perdió las cartas y ahora se vio obligado a cumplir la idea del deseo fácil y desagradable de alguien. Sin la ropa, la niña no pudo dormir durante mucho tiempo por la noche. Ella recordó todo y recordó. Sus ojos, sus manos, su mirada, su voz. ¡Qué mágico fue! ¿Cómo lo extrañaba ahora? Caterina se quedó dormida a medianoche y, naturalmente, no durmió nada. Se levantaron temprano en el pueblo. Y qué sorpresa se llevó Katia cuando lo primero que vio en el porche, al abrir la puerta, fueron los zapatos de Boris. Bueno, anfitriona, ¿me invitarás a la casa?, preguntó. Sí, de hecho necesito ir a la granja. Katia habló un poco de culpa con un trabalenguas. Pero en tras un minuto, tomó café con ensaladas. Este desayuno fue completamente diferente a cualquier otro en su vida. Katia estaba feliz. No, no solo feliz. Literalmente echaba vapor en las nubes. Ella se aferraba al sol y cayó de nuevo a la tierra del pecado. Boris estaba sentado en su cocina, preparando unas esponjosas galletas fritas con miel y contándole algo divertido. Ningún otro poder superior podría interferir para hacer feliz a Caterina al menos una vez en su vida. Pero este no es el final del milagro para ella. La llamó para acompañarla a la finca y así lo hizo. Además, Katia,
esperando el truco, no se apresuró a aceptar, pero el chico ya era dolorosamente persistente y la chica simplemente no se atrevió a negarse. Caterina no sabía si había un doble fondo en toda esta situación, pero simplemente lo disfrutaba. Disfruté el momento. Y de un extremo al otro, pasando junto a gente que se despertaba detrás de sus propios muros, y ella nunca había sido tan buena para ir a trabajar. Boris resultó ser un gran conversador y una persona simplemente interesante. Le contó a Caterina sobre su vida en la ciudad, sobre numerosas aventuras, sobre sus padres y otras tonterías similares, y la niña lo escuchó con la boca abierta. No porque nunca había oído hablar de esas cosas, sino porque todavía creía que Boria estaba simplemente haciéndose el ingenuo tonto del pueblo y trataba de aprovecharlo al máximo, aquí y ahora, en este momento. No sabía si tal oportunidad llegaría para complacer la cercanía de esta persona. Y preguntó con voz rutinaria, ¿cuántas horas trabajas hoy? Hasta 5. Por alguna razón, Katia respondió en voz baja, ella misma, asustada por el sonido de su voz. Entonces no te vayas a casa, espérame, ¿vale?, preguntó el chico. Katia no podía hablar debido al espasmo que le aplastaba la garganta y, por lo tanto, se limitó a asentir. Sí, está dispuesta a esperar aquí a Boris al menos hasta el amanecer. Sí les ayudará a estar juntos. Por la noche, Boris se reunió con Katia en la puerta de la granja y la llevó a casa. Ella lo invitó a cenar, lo preparó para una ambulancia y se lo pasaron muy bien juntos frente al televisor. ¡Qué velada tan maravillosa! Cuando a la mañana siguiente Boris volvió a estar aquí, Katia exigió explicaciones inmediatas. Boria. Por favor, dime a qué juego estás jugando conmigo ahora, preguntó en voz baja. No puedo entender a qué me di por vencido. Puedes hablar con total tranquilidad, no me ofenderé y no caeré sobre ti con acusaciones. Boris sonrió y miró a la niña. ¿Y si simplemente me gustas? Respondió la pregunta. ¿Cómo me gustas? Katia escribió. No puedes gustarme, yo. Haz un trato, exigió el tipo. ¿No es hermoso? ¿Y quién dijo que las cosas atractivas solo son bellas? Sobre todo porque tenemos la mitad del pueblo con labios y pestañas postizas y las uñas son algo. Y tú no eres así. Estás vivo, natural, interesante contigo. Y no estás vacío como algunos. Uf, incluso odio recordarlo. Por eso estoy aquí. Boria, qué inesperado es todo esto. Katia simplemente no sabía cómo reaccionar. Estaba dispuesta a decir que era un juego y que no necesitaba esperar nada. Y resultó así. Ella no esperaba esto. Y además, Boris habló rápidamente, como si hubiera cobrado valor. Estoy muy avergonzado de mi acción. Bueno, entiendes de lo que estoy hablando. Al menos puedo suavizar de alguna manera mi culpa delante de ti. Entonces sucedió que Katia y Boris comenzaron a salir. Al principio, en el pueblo se difundió una increíble cantidad de rumores de que Katia había engañado al chico, lo arrastró a sus redes y, en general, ya está esperando un hijo de él, y él, como persona honesta, simplemente está obligado a estar con ella. Y estos rumores resultaron ser solo rumores. Entonces todas las chicas del pueblo se rebelaron contra Catalina, a quien no consideraban una oponente, y ella lo tomó así y se alimentó del novio más prometedor. Catalina vivió todo este tiempo como si estuviera en la cima de la felicidad. Ni siquiera tuvo tiempo de notar la crueldad. El mismo lugar. Boris, al parecer, estaba realmente muy enamorado de Katia. En cualquier caso, esto es lo que le decía a la niña día y noche. Cuando 6 meses después se le propuso casarse, Katia no pensó mucho en cómo decirle su querido sí. La boda no fue ni magnífica ni solemne, solo. Boris y Caterina decidieron construir su propio nido familiar en la casa de Katin porque era grande, espaciosa, cálida, acogedora y estaba muy bien ubicada. Fue un gran placer vivir en una casa así, no en una choza semiderruida, que era el hogar de muchos de sus compañeros del pueblo. Caterina nunca sintió lástima por su marido. Los padres no se apresuraron a apadrinar al niño, que decidió formar una familia, y Boria no se decidió a trabajar solo. Por lo tanto,
Vivieron y fueron bastante felices hasta el momento en que ella ganó dinero con la granja de Catalina y con lo que sus padres le dejaron como herencia. La propia Taka Titi intentó no tomar el dinero, ahorró para tener una almohada financiera confiable por si acaso. Tuve que imprimir un cubo y sacar de allí los preciados libros. Boria, sin embargo, no pensó demasiado en dónde sacaba Katia el dinero para la comida, para llevar la casa, para comprar leña para el invierno y mucho más, sin lo cual sobrevivir en el pueblo. A él mismo le encantaba vestirse bellamente, comer deliciosamente, pasar un buen rato con amigos y, por lo tanto, en el caso de la extracción de dinero, Katia no era una asistente. Pero la niña estaba feliz, por supuesto. Simplemente inhumanamente, intensamente feliz. Estaba feliz de trabajar y del trabajo, de tener tiempo para cocinar platos deliciosos para su amado Boris para la cena o el almuerzo, ayudaba a su madre en el jardín, y no tuvo reparos en utilizar los servicios de la novia, a pesar de que entendió que ya estaba cargada de trabajo en pleno programa. Estaba ocupada con su propia casa y tuvo tiempo de repetirle a Boris lo maravilloso que es, único y el mejor hombre del mundo. Así pasó el primer año y medio de su vida familiar. Catherine comenzó a notar que Boris ya no brilla con un humor tan modesto en su presencia, rara vez la felicita, casi no la ayuda en casa y, además, y que el principal y único. Pero ella no dijo una palabra a nadie. Simplemente no tenía una sola persona con quien compartir su desgracia. Poco a poco, cuando Boris vio que Katia reaccionaba con calma a todas sus excusas, empezó a permitirse cada vez más. También miró lo único que quedaba de la joven. Su hogar paterno, su fortaleza y el único techo sobre su cabeza. Boris empezó a decir que en la ciudad ahora la vivienda es buena y con el trabajo mucho mejor. Aquí mamá y papá lo miran constantemente para saber que podría ir a trabajar, para ayudarlos, los ancianos. ¿Y dónde podrá instalarse aquí? ¿Ir a la granja? ¿Retorcer el rabo de la vaca o tirar la cera con las palas? No, él no fue creado para esto en absoluto. Boris creyó lo que dijo la ingenua niña. Comenzó a persuadirla para que vendiera todas sus propiedades. Y la casa, y el huerto, y el ganado, para comprar una casa en la ciudad para trasladarse allí lo antes posible. Absolutamente. ¿Debo decir que a Katia no le gustó esta idea? Absolutamente. Pero Boris, cada mes e incluso semanas, era más y más persistente, literalmente la obligaba a aceptar el derecho. Según él, no quería aceptar la respuesta no y, a veces, hacía que Katia se pusiera histérica con su deseo de vender su apartamento de inmediato. Si Katia supiera a qué conducirían estas relaciones, huiría de ellas muy rápidamente. Pero la niña, naturalmente, no tenía experiencia en el amor y, por lo tanto, confiaba ciegamente en su pareja. Estar de acuerdo con Boris y vivir una vida nueva y feliz sin escándalos ni dramas. Pero luego vino la iluminación y la comprensión de que su propia casa y su propio techo sobre su cabeza quizá nunca vuelvan a aparecer. Después de todo, no solo habrá que elegir el apartamento, sino también pagarlo a un banco hipotecario. Dejó que Caterina terminara la escuela del pueblo, pero aún así entendió que la hipoteca. Esto es más que serio y no es un hecho que todo saldrá bien y sin problemas. Un poco más tarde, los padres de Boris también se unieron al tratamiento del velo de la novia. También están cansados de que su hijo adulto se siente sobre sus cuellos y no quiera trabajar, y por eso hicieron todo lo posible para que se encontrara a sí mismo al menos de alguna manera y al menos en algún lugar. Las acusaciones de terquedad y malicia se dispersaron. Dices que sabes cómo hacer feliz a tu marido y no haces nada. ¿Es realmente bueno hacerle esto a las mujeres decentes que quieren mantener la paz y la paz en su familia? Katia no sabía cómo protegerse de estos sinvergüenzas, quienes inesperadamente y sin gracia se enamoraron de lo único que tenía. Intentó transmitirle sus sentimientos. Pero no estaban interesados en absoluto. Caterina no quería vender la casa por un motivo más, sentimental e importante. La niña asoció fuertemente esta casa con sus padres y su propia infancia. Le parecía que aquí estaba en un sueño, de nuevo se vuelve pequeña y puede correr con sus pequeñas piernas sobre la arena mojada después del despertar de la mañana. ¿Qué puede rodar en el patio del muñeco de nieve en casa de un papá?
Puedes escuchar a su madre cantar detrás del bordado, recordar lo bueno que es cuando alguien te fríe panqueques por la mañana e incluso sentir su inolvidable sabor en la boca. Es decir, los recuerdos y la nostalgia no le permitieron estar de acuerdo con sus familiares. Sintió que perdería algo importante, una parte de sí misma, si les permitía vender esta casa. La casa de sus padres. Su casa. Boris continuó presionando a Katia, a pesar de que ella ya se había negado repetidamente no solo a vender su propiedad, sino también a mudarse a la ciudad con él. ¿Qué voy a hacer en esta ciudad?, le preguntaba constantemente a Boris cuando acababa de empezar a hablar así. ¿Crees que el valor regional de la ciudad tiene mucha demanda en dólares? Te decepciono, querida. No hay ninguna demanda, en absoluto. Y si gano algo aquí, no puedo ganar nada allá. Y no es el hecho de que encontrará inmediatamente un trabajo que le permitirá vivir sin pobreza y pagar un apartamento y una hipoteca. No, creo que todo esto es un error garrafal de tu cabeza. Primero, debe ahorrar dinero por primera vez, mudarse, encontrar un trabajo, intentar quedarse allí por un tiempo y luego hablar de mudarse. Puedes vivir en un lugar permanente y hablar de la casa. ¿Y tú, querida, no te has olvidado de tus padres y de tus viejos? ¿Recuerdas que muy pronto necesitarán cuidados y supervisión? Y es mucho más fácil organizarse aquí que allí, en un apartamento de una habitación. Y en un apartamento más grande no tendremos suficiente espacio durante mucho tiempo. No inventes tonterías. No todo es cierto, estás espesando deliberadamente la pintura e inventando una especie de película de terror para mí. No puede ser que nosotros, tú y yo, no consigamos trabajo allí. Seguramente podremos ganar mucho mejor que aquí. Bueno, en cualquier caso, peor no. Así que tu terquedad solo me pone los nervios de punta y no te aporta ningún beneficio en absoluto. ¿Quién quisiera comprar esta casa como cabaña? Katia echó a los compradores potenciales y luego, durante una semana, no habló con Boris porque se sentía ofendida por el portal autogobierno. Boris, sin correr el riesgo de perder la oportunidad de vender la propiedad de su esposa, siguió pensando en opciones. Como romper con Caterina, poner su firma en el contrato de compraventa. Ella no era pariente de ella, pero ¿por qué se quedaría en el pueblo y en su propia casa? Sin embargo, sus familiares, aunque lejanos, tenían a Caterina. Un día, Caterina fue a visitar a su tía, que vivía en el pueblo vecino, y debido a su edad no fue a ningún lado. Y salía a caminar por el barrio. Su atención fue atraída por una linda y completamente desconocida morena que estaba arreglando algo en el porche cerca de la casa del vecino. Otro minuto más y sus miradas se encontraron. Boris nunca ocultó que era un mujeriego. Nació mujeriego y morirá mujeriego. Solo Caterina prefirió no darse cuenta mucho. Pero ese es su problema, ¿no? Sin pensarlo mucho, Boris inmediatamente se acercó a la cerca y conoció a una bella desconocida. Se llamaba Milania y decía que había venido a pasar el verano en esta casa y la había tomado como una cabaña de verano. Milania era bellamente educada, a juzgar por su discurso, deslumbrantemente hermosa y joven. Todo esto en conjunto causó una impresión simplemente impresionante en Boris. El hombre decidió que haría todo lo posible para conquistar el corazón de la hermosa niña. Además, Caterina acudió durante días a ver a su pariente. Borea decidió coger el toro por los cuernos y se dirigió a esta fortaleza. Comenzó a demostrarle a Milán todas las cualidades positivas de carácter que había intentado mostrar antes. ¿Cómo se volverán todos los negativos que en realidad eran mucho más obvios? Entonces Boria arregló algo en 2 tiempos y lo fijó en el porche, ató varias plantas en el campo, sintonizó la columna al suministro normal de agua y golpeó la puerta con el puño para que se abriera y cerrara como debería. Entonces el hombre corrió a casa en busca de las herramientas que estaban en el cobertizo y que estaban. Y en un momento de la vista reparó las tablas del porche y la puerta de entrada a la galería. En una palabra, el trabajo estaba en pleno apogeo y Milán quedó claramente sorprendido por la acogida tan hospitalaria en este pueblo. ¿Y qué, es tan habitual que recibas invitados aquí?, preguntó, aplaudiendo sus enormes ojos con pestañas largas y esponjosas. No, por supuesto,
le respondió Boris. Pero para ti, bella dama, haremos una excepción. ¿Y por qué soy tan hermosa?, preguntó Milaña, aparentemente ahogando sus ojos en el suelo, pero sin dejar de mirar a la interlocutora a través del suelo con las pestañas cubiertas. La niña sabía perfectamente que este gesto en su actuación parecía inmejorable, y sin ninguna duda de conciencia lo utilizó. Eres muy hermosa, respondió Boris, mirando abiertamente el cuerpo construido y estirado de su nuevo conocido. El escote profundo no ocultaba nada que no estuviera destinado a ocultar en absoluto, y los cordones ajustados en el corte enfatizaban las elegantes curvas de las caderas y la cintura. En resumen, era una chica con la que Boris soñaba durante el tiempo que pasó con el necrótico y simple. Mila también se dio cuenta de que estos aborígenes de corta vida podrían resultarle muy útiles. Mila no estaba casada, pero tenía una relación con un hombre muy rico. Un día ella se permitió ser libre mientras estaba acostada en la cama con su conductor personal, y rápidamente fue enviada aquí como si fuera un mensaje. Y debo decir que este noble sabía perfectamente qué castigo imponerle a su amante. Y no pudo vivir en el pueblo 2 días simplemente porque no podía hacer nada. Milán no cocinaba, no limpiaba, no lavaba y, por supuesto, no hacía las tareas del hogar, que en los pueblos eran mucho más que en la ciudad. Por lo tanto, la idea de que tendría que pasar un tiempo sola con los problemas del hogar causó en la niña un horror primitivo inquebrantable. Entonces, por cierto, el aparecido Boris podría ayudar a resolver todos sus problemas. Y por eso contaba con que el joven fuera una estrella en su red. Esto resultó ser excelente para un intrigante bien educado. Un par de horas más tarde, Milaña y Boris se volvieron cercanos, todos los cercanos que pueden serlo hombres y mujeres. Boria estaba en el 7º cielo de la felicidad, aunque no era una persona estúpida, al darse cuenta de que difícilmente había atraído a un extraño con su delicioso carisma. Para él estaba claro que la razón de su interés en ella se escondía detrás de la familia de focas. Sin embargo, Boris y Milan comenzaron a comunicarse con gusto, y Boria incluso mostró todas sus habilidades en el manejo de las tareas del hogar. El hombre no entró particularmente en detalles sobre por qué esta chica terminó aquí con él y no en la ciudad, donde, en su opinión, ella sería el lugar correcto. Sin embargo, Milán tenía un plan. Ella necesitaba proporcionar. No importa lo banal que parezca. Vio en Boris algo tan simple sobre el cual podría haber establecido esta honorable misión. Entonces ella comenzó a decirle que su esposa no lo valoraba y que era grandioso en todos los aspectos. Boris creyó inmediatamente en su exclusividad. ¿Y por qué no creerlo si junto a él en la cama yace una mujer lujosa? Y le dice lo que quiere oír. Mientras ordenaba la ropa sucia de Boris, Milaña le preguntó cuidadosamente al hombre de qué dinero vive y si tiene alguna propiedad. Boris, queriendo presumir frente a un nuevo conocido, dijo que sí, que tiene una casa y que su esposa estaba muy preocupada por él. Él lo quiere y ella irá. El sol brilla donde ella quiere. Y ganaría dinero en la ciudad, y aquí el verde es una carga sólida. ¿Qué estás ganando aquí? Milan simpatizó con su nueva amiga y no abordó más este tema hasta el final del trimestre. Decidió que por primera vez había suficientes solicitudes, de lo contrario podría resultar el efecto contrario. Y ella no necesitaba esto, debería haber actuado con cuidado. Boris se mudó a Milán como apartamento de alquiler. Se lo pasaron genial allí, hablaron mucho e incluso discutieron algunos planes para el futuro. Milan comenzó a insinuar cuidadosamente a Boris que estaba listo para ir al fin del mundo con él, si ciertamente estaba listo para brindarle el derecho a pertenecer a una belleza como ella. Boris se sintió incómodo al recordar que le mintió. Pero el estrado llevaba estas poleas y derramaba promesas a derecha e izquierda. Una vez incluso prometió sacar a Katia de su casa e instalarse en Milán. Pero Milán tenía su propia visión sobre este tema. ¿Por qué debería vivir aquí en la oscuridad para que nadie vea mis vestidos nuevos y no tenga oportunidad de ir al cine una vez más? Boria, que estaba dispuesto a todo por el bien de su nuevo conocido, no sabía qué responderle. La niña hizo la pregunta correcta, pero él no estaba física ni materialmente preparado para brindarle la vida en la ciudad que tanto deseaba y por la que estaba tan ansiosa.
Y tendría que quedarse sola con la familia, porque Milán no es una ciudad tranquila y laboral. Para que tuviera todo lo que necesitaba. Por lo tanto, Boris prefirió guardar silencio o prometer interminablemente que primero podrían vivir en el pueblo y luego, cuando tuvieran que ganar dinero, mudarse a la ciudad para que Milán tuviera la oportunidad de quitarse la ropa. Pero al Milán no le resultó tan fácil engañar o derribar la mesa. Ella entendió perfectamente que solo debía presionar. Y la cálida Boriska le dará la oportunidad de subir a su cubículo con su pata. Mila solo sabía una cosa. Que el cubículo no es suyo, sino de su mujer. Pero Boris siguió adelante con la perseverancia de una carrera autosuficiente que no conoce la calma hasta que pasa cualquier lugar irregular. Milania esperaba tener un comienzo rentable para ella. El propio Boris era completamente innecesario para ella. En primer lugar, entendía perfectamente la psicología masculina y, en segundo lugar, conocía la legislación del país y comprendía que el dinero que había ahorrado para la venta de la casa se lo podían quitar a Boris en cualquier momento y bajo cualquier pretexto. Y no pudieron perseguirla por ello. Debemos hacer todo bien para que no dude lo más posible y no discuta. Milania, como auténtica depredadora, se dio cuenta de que tenía poco tiempo. La esposa de Boris llegará muy pronto y entonces él, como todos los sujetos similares, se dará cuenta, se sorprenderá y no estará dispuesto a responder por sus palabras y acciones. Por lo tanto, debes darte prisa para tomar la decisión correcta y seguir ganando. Milania, con un temblor, acarició el pecho calvo de Boris y habló con voz suave. ¿Cómo desearía que Boria estuviera siempre contigo? ¿Y qué es? Dos personas se aman tanto, pero no pueden estar juntas. Esto está mal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Boris, por supuesto, estaba totalmente de acuerdo con Milania. Lo único que envenenó su existencia. Se trata de entender que en unos días, en apenas 4 o 5, su esposa regresará de su viaje, y entonces todo lo que tiene ahora le resultará inaccesible. Y entonces, el hombre decidió estar con Milán con un ligero deseo. Verás, querida, ¿cómo puedo decirte eso? En general, estoy dispuesto a vender mi casa para mudarme contigo a la ciudad y vivir allí. Yo mismo realmente lo deseo tanto. Pero la propiedad que había anotado resultó ser para mi esposa. Pero no creas que yo soy el verdadero dueño y ella es, por así decirlo, una sustituta. Esto es para evitar impuestos. Era necesario, en general, pero no se podrá vender. ¿Solo se puede inventar alguna forma astuta? Milania se dio cuenta de que ahora era necesario tomar el toro por los cuernos y actuar de inmediato, al instante. Por eso, levantó los codos y miró a Boris con ojos ardientes. ¿Qué? ¿Estás realmente listo para hacerme este pequeño pero importante regalo para que finalmente podamos empezar a vivir juntos? Sí, querido. Solo entonces Boris, que realmente quería esto más en el mundo, exhaló. Entonces pensemos en cómo se podría hacer esto. Y ella murmuraba sobre Milania, metiéndose debajo de la manta. ¿Y qué puede decir tu gallina cuando llegue a casa? Milania le dijo a Boris, que la escuchaba atenta y agradecida, que su hermano se dedica a diversas operaciones inmobiliarias. Trabaja como agente inmobiliario, si es más fácil decirlo. Y que tiene conocidos que son notarios. Quien estará encantado de prestarle un pequeño servicio, es decir, ayudar a que la casa se convierta en una posesión de pleno derecho de Boris. Y luego, por supuesto, lo venderá de inmediato. Hermano te ayudará. Y se irán a la ciudad con Milán a vivir y trabajar. Y todo les irá bien. Boria simplemente estaba desanimado y verdaderamente inspirado por las oportunidades que le abrió un nuevo amigo. Sucede que una vez, y ahora es el dueño de esta elegante casa en todas sus proporciones, ¿realmente sucede? ¿Está de acuerdo en hacer esto y luego ir a la ciudad con Milán? Por supuesto que está de acuerdo. ¿Puede ser de otra manera? Entonces los amantes empezaron a planear su crimen. Milán llamó rápidamente a su hermano y acordó que mañana estaría desde la misma mañana. Acude al notario para firmar los documentos, como si la propia Caterina le hubiera dado su casa a Boris.
Y al mismo tiempo buscará a aquellas personas que quieran comprar una gran casa de campo no lejos de la ciudad. Boris voló en alas de la felicidad y no sabía dónde ponerse de la explosiva sensación de volar. ¿Es realmente que lo que había estado persuadiendo a su Katka durante tanto tiempo puede hacerse realidad aquí y ahora, tan simplemente en un momento de visión? ¿Realmente sucede que puede convertirse en dueño de esta maravilla en todos los aspectos de la casa, sin hacer ese esfuerzo? No le preocupaba estar con Caterina. ¿Y lo será en absoluto? Creía que ella, de adulta, puede resolver sus propios problemas. Y entonces, déjala ir en un vuelo libre. Debajo de la cerca, el eolo no se congelará ni el invierno estará en el patio. Que se establezca con alguien, al menos con su propio pariente, que actualmente se queda. O en una granja que pronto quedará cubierta de maleza. Es trabajadora, puede ganar dinero y ahorrar. Esto es lo que tiene de sus difuntos padres. Así que déjelo ganar. Y tiene diferentes talentos. Puede encantar los corazones de las mujeres. Y por eso, sin duda, ahora está utilizando sus talentos. De lo contrario, no podrá ver Milán ni su vida urbana. Y así podrá aprovechar su oportunidad con éxito. Las palabras de Milán no iban contra la corriente, que se refería a la. Su hermano probablemente era del mismo campo de bayas, porque por la noche él mismo vino al pueblo para ver la casa, que estaba en venta. Caminó, se atragantó con la lengua, miró el techo cubierto de alta calidad y el baño bien equipado. Por alguna razón tocó las tablas del porche con las manos y dijo algo así, que estos son churros de verdad y que el precio por ellos se puede pedir por el adecuado. Boris intentó preguntarle qué precio consideraba aceptable en este caso, pero el hombre no aprobó su respuesta y se fue a hablar con su hermana. Si Boris al menos hubiera escuchado lo que Milania y su hermano estaban discutiendo ahora, su diversión habría disminuido significativamente. Pero no podía saber nada ni entender nada. Y por eso no supuse que ahora están planeando una fuga junto con dinero. Mientras Boris los busca, mientras arregla una pelea con su esposa robada, mientras adivina recurrir a la policía, ellos ya estarán lejos de su zona de alcance. Y luego déjalo hacer lo que quiera. Formalmente, nadie intentaba castigarlo por vender la casa. Él mismo decidió. Y ya que el contrato de donación está firmado, que le pregunte al notario desde el estrado. ¿Qué les pasa? Se necesita mucho dinero por este riesgo. Así que déjelo trabajar con su salario. Boris no podía saber que los comerciantes le habían preparado como recuerdo una quiebra total, una explicación muy desagradable con su esposa y una posible persecución por un delito penal. Ya preveía cómo viviría con Milán en una ciudad grande y hermosa, cómo disfrutaría de las fuentes. Y caminar por las calles, comer platos exquisitos en los cafés y decirle a todos que es un ciudadano nativo. En otras palabras, un típico sueño campesino. Pero el sueño, por desgracia, es completamente innecesario para él. Boria no creía que todo lo que va bien suele acabar muy mal. Milán estaba contenta con la rapidez con la que convirtió al tonto del pueblo. Ahora no hay ningún obstáculo entre ella y la oportunidad de obtener al menos un capital inicial pequeño, pero aún personal. Habríamos encontrado compradores antes, de lo contrario, en menos de una hora esta Catherine regresará a casa y toda la oferta quedará cubierta con una palangana de cobre. La mañana siguiente se entregó a los felices y ricos para el evento. Boris, según la evidencia del derecho a la propiedad, se convirtió en el único propietario de la casa Catinovo. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir la alegría del momento en que Milán rápidamente le quitó el papel de las manos. Perderás algo bueno. No hay necesidad de ser tan bueno. Déjalo conmigo hasta que encuentren compradores. De lo contrario, vendrán a comprar nuestra casa y nos darán la oportunidad de construir su vida feliz. Y no hay documentos. Boris no se atrevió a oponerse a Milán. Y decir que habría conservado los documentos perfectamente. Quizás la chica tenga razón, él no tiene absolutamente ninguna experiencia en esas cosas. Hazle saber a Milania que no se arrepiente de nada por ella, ni siquiera de la oportunidad de conservar documentos importantes. Mientras tanto, el hermano de Milania buscaba compradores urgentemente.
Solo les quedaban unos días para todo, porque se suponía que Caterina llegaría pronto. Boris, mientras tanto, recogió todas sus cosas y las trasladó a la casa que alquilaba Milan. Ya estaba ansioso por saber cómo elegirían juntos un nuevo hogar con ella. Definitivamente en el centro y necesariamente en el edificio de gran altura. Nunca vivió así, y ahora por fin puede hacerlo. Definitivamente podrá hacerlo. Y Milán estará a su lado. Encontrado literalmente al día siguiente. Era una pareja joven que quería comprar una casa para pasar las vacaciones los fines de semana. Les pareció un precio muy atractivo, establecido por el agente inmobiliario, por lo que el trato se cerró con bastante rapidez. Boris no sabía dónde ponerse de alegría. Ahora tenía en sus manos una cantidad impresionante con la que le gustaría comprarse un apartamento nuevo, el apartamento de sus sueños. Milán todavía mantenía esta aspiración en él, advirtiéndole con dulces historias sobre lo maravilloso que sería para ellos vivir juntos, en una ciudad grande, luminosa y limpia. Mimado, y simplemente cerró la puerta detrás de él, entregando las llaves de la casa a los nuevos dueños. El hombre señaló que no se fueron inmediatamente después del trato. Y comenzó a limpiar el sitio, mirar los muebles y equipos de la casa, hacer una lista de lo que había que hacer. Poco a poco empezaron a acostumbrarse. Lamentando no ver la expresión en el rostro de Caterina cuando llegó a casa y encontró nuevos residentes en su casa, Boria, con una sonrisa alegre, silbando una especie de canción alegre, se fue a Milán. Y Caterina se quedó literalmente sin una pierna en casa. No, amaba a Boris, por supuesto, o se mintió a sí misma diciendo que lo amaba. Solo volver a donde siempre estaba recostado en el sofá, no quería. La tía se lo pasó bien, cálida y tranquila, aquí podía relajarse un rato y ser ella misma. Pero sus cortas vacaciones terminaron en vano y, por lo tanto, llegó el momento de honrar a Boris y regresar a casa. Katia se levantó temprano en la mañana, recogió regalos para su cariñosa tía, se despidió de su cálido corazón y salió a tomar el autobús. Ella no contó la verdad y tuvo que esperar un poco, pero aún así el transporte del pueblo sigue su propio horario y no siempre lo cumple. Pero eso es todo. Estas son bagatelas. Caterina se estremeció en el autobús y miró por la ventanilla el camino polvoriento bajo las ruedas. Kilómetro a kilómetro. Ella volverá a casa y todo volverá a ser igual que antes. Trabajo, Boris y el trabajo, y la mujer y su felicidad. Katia salió a su parada y se fue a casa. Las asas del bolso cortaban dedos y palmas, y la joven soñaba con llegar lo antes posible a su jardín natal. Allí finalmente podrá liberarse de esto. Y coloque todos los suministros en los lugares de almacenamiento. Tantas cosas diferentes que me dio mi tía. Que también. A su edad, también le hace bromas a su sobrina con varios solos. Ella sigue siendo una persona de oro. Se vio humo de la pipa en el techo de la casa de baños. Caterina una vez más se aseguró de que realmente era su casa de baños la que realmente se estaba derritiendo y sacudió los hombros. ¿Boris realmente decidió aprender a calentar y vaporizar? Sería realmente maravilloso. Sobre todo porque entrarías en una casa de baños inundada y con una corona de abedul en el camino. ¿No es así? La puerta estaba cerrada desde dentro, pero eso es comprensible. Boria está en casa y probablemente no haya salido del jardín desde la mañana. Le pasa a él. Katia estaba cavando con una llave en un pozo cerrado y con paso seguro llegó a la tienda, pintada de un brillante color ensalada. Que podría llevarse fácilmente con una bolsa de bolsos pesados, para que se sienta mejor. Katia caminó hacia la puerta de la terraza para entrar y rápidamente puso los regalos dentro. De repente se detuvo como si estuviera en coma. En la terraza, dos personas salieron de la casa y escucharon la voz de otra persona. Miraron a Caterina y ella los miró a ellos. El primero se acercó a ella. El dueño de la casa, escuchó en respuesta, y casi pierde los sentimientos. Un cuarto de hora después, Katia estaba sentada en el mismo banco del patio y frente a ella estaban temblando con varios documentos. Aquí está el contrato de compra y venta, dijo una mujer alta y baja. Todo está firmado, hecho a mano, no escarbar. Lo siento,
pero no hablaremos más. La puerta se cerró a espaldas de Katia, como si la aislara del mundo en el que nació y creció. Katia caminó por el camino y las lágrimas saladas literalmente le comieron los ojos. El acto de Borisov arrancó la tierra de los pies de una mujer joven que no vio ningún sentido en vivir por sí misma. Se afeitó como en la niebla y ni siquiera miró hacia dónde. ¿Cuál es la diferencia? No tiene a dónde ir, ni dónde vivir, ni nadie a quien acudir en busca de ayuda. Por supuesto, la tía vendría por un tiempo, pero aún así, no se lo pedirás para siempre. Y con el salario de Katia, sí, brillante, nunca podría ganar dinero para una casa tan buena que tenía. Oh, Boris, ¿por qué hiciste eso? ¿Para qué? ¿Por qué decidiste eso? El teléfono de Boris no respondió y Katia se dio cuenta de que simplemente estaba apagado. Seguramente Boria ya está feliz. Con dinero de la venta de su propiedad. Ahora estaba claro para ella que el apuesto y fatal Boris se casó con ella no por un repentino estallido de amor, sino simplemente porque los padres de su pajarito Perestarca intentaron echarlo del nido, pero nadie más se le acercó. Y Katia, aquí está, como en la palma de su mano, definitivamente no rechazará nada, le proporcionará vivienda, le proporcionará todo. Y sus padres no se rendirán ante ella. Porque ella es huérfana. No haya dónde ir, chicas. No haya dónde acudir para recuperar sus derechos. Caterina estaba triste y triste en esos momentos. Solo porque no vio el amanecer. Y ni siquiera podía imaginar que la ayuda estuviera realmente cerca. Ella simplemente no vendrá en la forma que se esperaba. La muchacha se afeitó sin entender el camino y sin levantar la cabeza. Sucedió por casualidad que llegó al río que atravesaba el pueblo. Supo a dónde ir solo cuando cruzó la barandilla de madera del puente que cruzaba el río. Recuerdo que una vez caminaron hasta aquí con papá y la pequeña Katia estaba muy feliz. Y en vacaciones venían aquí con mamá y también se divertían desde el fondo de su corazón. Porque descanso, fin de semana, diversión y alegría. ¿De dónde salió todo esto, de la vida de Catherine? ¿Y realmente solo las personas bellas tienen derecho a la felicidad? ¿Y ella cómo está? ¿Y qué le queda a ella? Por un momento, Katia pensó que el rápido río se lo llevaría todo y que su cuerpo se la llevaría si decidía renunciar. De hecho, ¿por qué debería vivir? ¿Para qué? Pero en lo profundo del alma de Katia vivía el miedo. Y no le permitió cruzar esa línea tan delgada. Mamá y papá le enseñaron que debes luchar por tu vida hasta el final, lo que significa que ella luchará. Oye, no pienses. De repente sonó una voz a sus espaldas y Catherine instantáneamente miró hacia atrás. Detrás de ella había un hombre joven, un hombre rubio de hombros anchos, un poco más de mediana edad. Miró cómo Katia estaba parada al borde del acantilado. No pienses, digo, da un paso atrás. Ordenó, sin moverse de su lugar. Caterina quería indignarse por el hecho de que él le ordenaba obedientemente sus acciones y le ordenaba qué hacer y qué no, pero guardó silencio. ¿Qué importa ahora? No, no importa. Después de todo lo que Boris le hizo. No será peor, incluso si escuchas a un extraño tan extraño. Katia nunca antes había visto a este hombre en el pueblo. Pero aquí todos tienen todo a la vista, todos se conocen desde pequeños y, sin embargo, estaba segura de que era la primera persona que veía. ¿Cómo pudo pasar esto? Probablemente vino aquí desde lejos, por negocios, y pronto se irá. Él es tan orientado al género, o algo así. Tiene una mirada muy orgullosa y un chaleco delgado no es nada. De repente, Katia se sorprendió pensando que estaba mirando a un hombre sin dudarlo, y él simplemente sonrió en respuesta, como si posara para el artista. Bueno, ¿guapo? Preguntó, mirando directamente a los ojos de una mujer joven. Hermosa, Caterina asintió con la cabeza. En su dolor, hacía tiempo que había superado esa línea. Por lo que la gente se avergüenza de preguntar y recibir respuestas a tales preguntas. Y ahora sentí que tenía razón al decir todo lo que se piensa, todo lo que se me ocurre. Eso es bueno. Tú también estás bien. Solo algo te molesta. Por eso vine al río a ahogarme.
No deberías hacerlo. Sácalo de tu cabeza. Pase lo que pase, no debería suceder. Créame, lo sé. Es mejor pensar detenidamente cómo hacerlo para corregir la situación y aprovecharla. El hombre dijo las palabras correctas, pero Katia no pudo simplemente aceptarlo y calmarse. No todos los días te privan de un techo sobre tu cabeza, ¿verdad? Katia esperaba que el hombre simplemente se diera vuelta y se fuera, pero aparentemente decidió quedarse. Se acercó a la niña y comenzó a mirar el agua con ella. ¿Ella tuvo una pelea con alguien?, preguntó como si adivinara. No exactamente. Katia refunfuñó, sin comprender del todo por qué debería intervenir en las negociaciones con esta persona extraña que no comprende que el interlocutor simplemente querría estar solo. ¡Qué increíble indiferencia! Sucede, no hay ningún lugar sin él. Aléjate del borde, de lo contrario no quiero saltar detrás de ti. Lo dijo exactamente de una vez. No lo hice. Katia intentó objetar, pero el hombre aparentemente estaba cansado de esperar. La tomó de la mano y la arrastró hasta una distancia segura. Así está mejor, explicó su acción, tras lo cual volvió a empezar a mirar el agua. Katia no sabía qué hacer con ella. En presencia de este hombre, ella no quería estar triste y humillada y encontrar alguna solución. Después de todo, era necesario. El hombre que estaba detrás de ella confundió todos sus planes y le impidió vivir su sufrimiento sin obstáculos. Sin embargo, obviamente eso no le molestaba en absoluto, porque estaba de pie junto a ella, erguido como una roca y tan tranquilo como ella. Preguntó, y en una palabra estaba toda la gama de emociones con las que las personas suelen apoyarse entre sí en las desgracias. Katia quiso volver la cabeza negativamente, pero luego cambió de opinión. ¿Qué tiene realmente que esconderle a una persona lo que le pasó hoy? Parece que es el único que ha mostrado simpatía y participación hacia ella. La vieron caminar con la cabeza gacha en medio de la calle, con gatitos en las manos. Y ni un solo ser viviente le preguntó cómo se sentía y si había sucedido algo. Entonces, sea cierto o no, debemos abrirnos a esta extraña persona. Y ella comenzó su historia. El chico la escuchó atentamente, cerrando ligeramente los ojos. Después de todo sucedió muy rápido e inesperadamente para la propia Caterina. Después de escucharla, el hombre permaneció en silencio durante un rato, mirando hacia algún lugar lejano, y luego dijo solo una palabra. «Vamos». Y arrastró a Katia de la mano hacia la colina. Al principio la niña estaba preocupada, porque por alguna razón el extraño la agarró de la mano, pero luego la pérdida de hoy bloqueó el sentimiento de autoconservación. Y ella cortésmente lo siguió, apenas teniendo tiempo de agarrar su bolso del suelo. Resultó que detrás de la colina lo esperaba un coche. Nada de eso, un sedán negro imperceptible. Le abrió la puerta a Katia y luego se sentó al volante. El coche retumbó con el motor. «Soy Stanislav», se presentó el hombre haciendo girar el volante. «Katia», dijo la niña, «¿a dónde vamos?» «Hogar». Estas respondió, «para solucionar tu problema». Actuar como lo hizo su Boris no solo es ilegal, sino también mezquino y repugnante. No sé qué tenían en sus manos, pero lo descubriré pronto. Y no le gustará. Y ahora siéntate y no pienses en nada, todo se formará. Katia parecía casi indiferente mientras los paisajes familiares del pueblo parpadeaban detrás de las ventanillas de los coches. Cuando el coche iba por la autopista, el gusano de la duda volvió a invadir a Catherine, pero ésta interceptó su mirada y le explicó, «Vamos a la ciudad, no está muy lejos, ya sabes, todavía no tienes a dónde ir, y vivo allí, quédate quieto, no te haré daño». Y Katia, por alguna razón, le creyó a esta persona sencilla pero muy confiable. Ella creyó en la palabra, antes de que él fuera convincente. Llegamos a la ciudad literalmente media hora después. Después de dar vueltas alrededor de los atascos por un tiempo, el auto se detuvo cerca de un alto y hermoso edificio de varios pisos. Stanislav salió del coche y le abrió la puerta a Katia, que estaba feliz de bajarse del caballo blindado. Mientras Carolina estaba en shock y buscaba un lugar a donde ir, Stas ya abrió la puerta de entrada con su propia llave y la atrajo con su dedo. «Ven aquí, no tengas miedo,
todo estará bien. Caterina volvió a creerle y entró por la entrada. Subieron juntos las escaleras y entraron en el apartamento, que Katia definiría como lujoso y estas como el más corriente. Aquí estas dejó sola a la niña y, disculpándose, salió de la habitación, dejándole por si acaso su tarjeta de presentación con el número de teléfono. Katia casi no llevaba ropa ni zapatos, por lo que no se duchó ni se quedó en el apartamento. Hasta que ésta regresó, habían pasado 3 horas y durante todo ese tiempo la niña permaneció sentada en la silla, casi temblando. Evrika, la dueña de la casa, habló, rompiendo la puerta. ¿Quieres saber por qué tu Boria te hizo esto, o no deberías saberlo? El corazón de una joven no estaba en su lugar debido a la pérdida de la casa, y para calmar sus sentimientos necesitaba la verdad. Durante la siguiente media hora, Stanislav le contó todos los detalles de los acontecimientos que ella desconocía. Sobre la llegada de Milán, que alquiló una casa de al lado, sobre el falso notario que compró y vendió la casa 2 días antes del trato, y sobre el hecho de que ahora Boris y Milania están aquí, en la ciudad. Katia lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando tu mundo se desmorona, es importante no dejar que las palabras atraviesen el sistema de defensa cuidadosamente construido, para no tener celos de la voz, para no perder la cabeza. Por eso, dijo solo, tratando de que su voz sonara natural. ¿Puedo recuperar todo como estaba? Él es querido para mí. Crecí allí. Él es mi padre. Por favor, ayúdame a devolver la casa. Estas dijo que no le sorprendió en absoluto tal petición e inmediatamente asintió. Esto es lo que ya están haciendo. Allí no es difícil, porque la firma del regalo definitivamente no será suya. Así que la devolución de la casa es solo cuestión de tiempo. ¿Y los nuevos dueños? Preguntó Katia. Se arrepintió de las personas que adquirieron su nido. Pero habrá que privarlo de ello. Y los nuevos propietarios irán directamente a pedir dinero a Borisky, si es que para entonces tiene algo que darles, porque lo dudo mucho. La Milania de la que te hablé es otra estafadora. Pudimos contar varios casos en los que ella y su hermano estuvieron involucrados, por lo que Boriska simplemente no sabe quién es ni por qué la contactó. Entonces le llegó el turno a Katia de hacer su pregunta. ¿Quiénes son estos misteriosos nosotros? ¿Por qué debería ayudarte? ¿Por qué me haces esto? Stanislav sonrió al gato de Cheshire y respondió. La granja de mi padre ya no tiene hacedores tan trabajadores como tú. No en vano su retrato lleva 1 año colgado en el tablero de honor. Bueno, si es en serio, entonces verte allí, junto al río. No pude resistirme a ofrecerte mi ayuda. Así que tómalo y no seas ladrón. Y somos mis empleados. Llevo muchos años viviendo y trabajando aquí en la ciudad, en la gestión de la lucha contra la delincuencia económica. Entonces tuviste mucha suerte con el interlocutor. Sé exactamente cómo hacer que Boris se deje caer los mocos y se ponga de rodillas, prometiendo devolverlo todo a 1 centavo. Para mí es un pez pequeño, no lo necesito y te dará placer. ¿Por qué no podemos acudir a él ahora? Caterina quería saber que la casa volvería a ser de su propiedad y, literalmente, no podía sentar cabeza. ¿Por qué? No, deja que esta cosita linda tenga tiempo de esconderse con el dinero. Entonces hablaremos con Boria. La conversación será más informativa y verás cómo los socios pueden luchar. A veces escucho esas canciones, todos los perezosos del mundo están descansando. Entonces Caterina se quedó a vivir con su salvador. Él le dijo y le mostró cómo comunicarse con todos los equipos de su casa y, al salir a trabajar, le indicó detalladamente dónde ir a la tienda y cómo pagar al mensajero la entrega. Bajo la dirección de Stanislav, Katia dominó muchas habilidades que le parecía completamente innecesario e incluso dañino. Encontró a estas en el trabajo con una cena deliciosa y le ofreció algo inusual para desayunar. Juntos hablaban mucho por las tardes, y esos minutos empezaron a agradarles a ambos, se les hicieron familiares y necesarios. Después de un rato, estas invitó a Katia a dar un paseo juntos y mirar cómo se encienden las primeras luces en las calles de la ciudad. El paseo en una tarde de verano fue simplemente maravilloso. Y Katia, por primera vez antes de irse a dormir,
pensó que hoy estaba feliz. Realmente feliz. Probablemente Stanislav también pensó en esto, porque a partir de ese momento esos paseos se volvieron regulares. Y a ambos les gustó. Boria se sentó en una silla dura en la oficina de Stanislav y se untó las mejillas con lágrimas. ¿A dónde fue el hombre obstinado y autoritario? En cambio, Katerina vio frente a ella a una criatura infeliz y engañada. El Milán lo dejó sin nada, como predijo Stas. Los nuevos propietarios de la casa, a quienes el tribunal ha prometido desalojar y devolver la casa al propietario legal. Quería reunirse con un vendedor desleal y también acudió a la policía para proteger sus derechos e intereses legales. Ahora Boris queda entre dos fuegos. Por un lado, Katia fue perseguida por falsificar documentos legales. Por otra parte, los compradores engañados que debían recibir una suma pagada por la casa fueron encarcelados. Los padres se negaron a ayudar a Boris. Y lo único que le esperaba a un joven tan prometedor en el pasado era la cárcel. Durante mucho tiempo, Katerina no sintió lástima por Boris. No solo actuó mal con ella, sino que la golpeó en la espalda, en el lugar más vulnerable. Un acto deshonesto y mezquino no puede justificarse de ninguna manera. Y Katia deliberadamente hizo que Boria obtuviera el máximo de lo que le dijeron por algo tan mezquino. Sin prestar atención a sus opiniones sobre el perro golpeado y su compromiso con el amor eterno, la niña se sentó sin piedad en la silla junto a su amado y escuchó a este hombre que no era un hombre, que estaba ahogando a su ex amante. Exponiéndose a todos los. Fue al río, nunca más la molestarán. Pero Boris, que recuerde este día de por vida. Será un gran profiláctico para el futuro. Stas no le dijo a Boris que Milán y su hermano tampoco abandonaron la corte. Simplemente fueron arrestados en la capital, donde tuvieron tanto éxito como pensaban y huyeron. Ellos también tuvieron que pasar por muchas cosas y no dieron. En otras palabras, se lo iban a pasar genial. Notarius, cuyo hermano Milán buscaba y cuyo servicio siempre recurrió para hacer malas acciones, llegó a un acuerdo con la investigación y contó todo sobre sus cómplices debido al tiempo reducido. Cómo fueron encontradas las víctimas, cómo fueron tratadas, cómo actuaron luego con el dinero. En otras palabras, Cadenham dio la oportunidad de limpiar a la sociedad de varios sinvergüenzas que, como era de esperar, la pasarán mal en los próximos años. Milaña, por cierto, también intentó con todas sus fuerzas exponer a Boris a todas sus fechorías y también sufrió un fiasco. Y Katerina regresó a su casa. Ella con gran placer eliminó todas las cosas que le recordaban su vida pasada con Boris. Y los dueños del reloj, que llevaban tanto tiempo en su poder. Ahora puede vivir dentro de sus muros natales completamente feliz. Ella tenía todo para esto. Hace unos días, Stanislav le hizo una oferta desde el fondo de su corazón y juntos decidieron que vivirían aquí, no en la ciudad. Para esta será fácil y sencillo llegar desde aquí al trabajo, porque tiene coche. Y fuera de la ciudad todavía hay mucho más espacio y diversos placeres, sobre todo porque la compra de un coche personal ya era para ella. Esta casa siempre la ha estado esperando y siempre le pertenecerá, como ella le pertenece a él. Ahora Katia lo tenía completamente claro. Todo aquí le recordaba los días felices de la infancia y la juventud, y después del matrimonio, habrá aún más felicidad en su vida. De esto la joven estaba firmemente segura. Estaba emocionada de ver a su marido desde el trabajo.